Hay orientales que saludan con venia, europeos que besan la mano. Para muchos, solo basta un hi, salud, hola. Pero en Colombia, el saludo debe ser extenso. En 5 maneras de reconocer a un colombiano por su cortesía, el saludo más largo de todos es el colombiano. Es muy largo, el saludo es muy extenso, incluso por teléfono, cuando tú llamas, mientras te presentas con los 2 nombres que tienen los colombianos y 2 apellidos que tienen los colombianos, que es larguísimo, y mientras preguntas cómo está la persona y esa persona te contesta que está bien, y otra vez preguntas, ¿y entonces qué más? ¿Y qué hubo? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y se pregunta varias veces lo mismo, por aspecto cultural, me imagino, para saber cómo está la persona. Y cuando llegas al grano, por fin ya pasaron casi 10 minutos de la llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué hubo? Sí, es raro porque sí, uno está acostumbrado como al hola o al chau o al ¿cómo estás? Y acá es como toda la frase entera. El saludo de aquí me gusta, es efusivo, es cercano, y la diferencia con el de España es que es un poco más distante, ¿no? Aquí es mano, aquí es más abrazo, preguntan un poco más cómo te sientes, ¿no? Y es hola, ¿qué más? Y bueno, aquí, ¿no? Los polacos se saludan cuando hay buen clima, en junio, julio, agosto. Y como en Colombia todo el tiempo sigue buen clima, entonces yo pienso que podemos mucho aprender de los colombianos en este caso. Hello, how are you? Y ya. Pero acá es como bla, 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 bla. Estoy como, ¿cuándo respondo? ¿Cuándo respondo? Hola, amiguito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho, hermano? ¿Cómo sigue la causa? Muy bien, gracias. ¿Aliviadito? Una Gracias a belleza. Dios, sí, trabajando. Sí, trabajando duro. ¿Cómo le ha ido, hermano? Bien, gracias a Dios. Gracias al Señor, de eso se trata. Eso, sí. Hermanito. Todo depende del estado de ánimo, de quién se encuentra uno, del sitio donde esté, ¿verdad? Todos esos factores tienen que ver. Uno puede decir, ¿qué hubo? O como encontrar uno, ay, bueno, puta, hace tiempo que no te veía y lo abraza, o cómo está, mucho gusto, da la mano, depende del tipo de relación que haya con la persona. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué hubo, parce? ¿Qué más, compa? ¿Cómo estás? ¿Qué más, mi llave? ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le ha ido? En el interior hay que primero saludar, hay que desear buenas cosas y al final hay que pedirle a Dios por el otro. Pues aquí eso no se da. Por ejemplo, las personas del interior asumen que puede ser irrespetuoso decirle a alguien, hey marica, ven acá, oye hijo de puta, te estuve llamando toda la noche. Y acá no nos inmutamos por eso. De hecho, ocurre un fenómeno interesante y es que entre más términos altisonantes uses, marca de alguna manera el grado de confianza con tu interlocutor. Y eso es algo muy particular del colombiano, que hila muchas preguntas y no da espacio para que la otra persona responda. Entonces nosotros decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de tu familia? Hace días que no te veo. Entonces la otra persona queda, pero ¿qué contesto de todo esto? ¿Cierto? Porque no sabe qué decir. Empresas telefónicas han desarrollado técnicas de muestreo para determinar que los colombianos invierten en promedio más del 64% de una llamada en el saludo. Las expresiones de sorpresa como hola, ¿qué hubo? Y ¿cómo estás? Seguidas de preguntas como ¿y qué más? Y ¿qué se cuenta? Entre las más frecuentes. Según los resultados, un 12% corresponde a la despedida y menos del 4% al objetivo de la llamada, en caso de existir alguno.